Bien, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del tema del tejido epitelial y pues bueno, para comenzar esta exposición daré una breve introducción acerca pues de este tejido epitelial que es incluido dentro de los 4 tejidos básicos existentes. Este tejido epitelial es el tejido que va a recubrir tanto a las superficies corporales, que reviste cavidades y también tiene dentro de las funciones formar glándulas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, este tejido epitelial es el que está dentro de los 4 tejidos básicos. Tenemos también al tejido conectivo, conocido también como tejido conjuntivo. Este va a ser el que sostiene estructural y funcionalmente a los otros 3 tejidos. El tejido muscular, este tejido le agradecemos el movimiento, ya que pues está compuesto por células contráctiles que son encargadas de este movimiento y pues permite todo eso. Por último, el tejido nervioso, este tejido va a recibir tanto transmitir e integrar información del medio interno, tanto como externo, para controlar ciertas actividades del organismo. Entonces, en conjunto, el tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso van a ser parte de los 4 tejidos básicos, esenciales e importantes del cuerpo humano. Adentrándonos más a este tejido epitelial, que es el tema del día de hoy, ya con el transcurso pues de esta unidad de aprendizaje veremos los demás. Hoy iniciaremos con el tejido epitelial. Vamos a adentrarnos a qué es. Bien, el libro de Jenneser en la página 160 nos dice que la palabra epitelio es una denominación morfológica que va a incluir todas las membranas compuestas por células que recubren el exterior del organismo y las superficies internas. Es decir, es una denominación que se dice para incluir a todas las membranas compuestas por células que son tanto del exterior como de cierta manera del interior. En otra descripción del tejido epitelial podemos definirla como el conjunto de células que están unidas entre sí. Entonces, conjunto de células que están unidas entre sí, conocidas también como células epiteliales, epitelio o tejido epitelial. Entonces, si queremos llamar las células epiteliales, epitelio, tejido epitelial, todas son correctas. ¿Cómo verificamos esta definición que acabo de decirlas como un conjunto de células? Bueno, el libro de Jenneser también nos dice que el epitelio va a ser un tejido en cuyas células están muy interrelacionadas entre sí, es decir, que están muy unidas, sin sustancia alguna que las separe. Entonces, esa es una característica esencial y principal del tejido epitelial. Y quedémonos con esta definición, que es un conjunto de células que están muy unidas entre sí y que no va a haber sustancia alguna que las separe, y que ese tejido epitelial pues va a estar formando uniones intercelulares. Remontando lo que es también un poco de su origen embriológico, podemos encontrar que va a tener un origen de las 3 capas germinativas que dan origen al tejido epitelial. Ahora, de nuestras clases de embriología, si recordamos cuáles son las capas germinativas, pues nos vienen a la mente lo que es pues el endodermo, mesodermo y el ectodermo, ¿no? Que son las 3 capas germinativas. Ahora, del ectodermo se va a derivar lo que es la dermis, como ya sabemos, mientras que, por ejemplo, de la capa del epitelio que recubre el interior del estómago y del intestino se va a originar gracias al endodermo. Entonces, ya tenemos ectodermo, dermis, endodermo, capa epitelial del interior del estómago. Y pues un ejemplo de la siguiente capa, que es el mesodermo, bueno, pues tenemos el epitelio de la membrana epitelial interna que recubre a las grandes cavidades del cuerpo, como pueden ser cavidades cardíacas, pulmonar, abdominal. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de las 3 capas germinativas van a dar origen a cierto tejido epitelial. Vuelvo a repetir, del ectodermo pues podemos dar el ejemplo de la dermis, del endodermo, la capa epitelial del interior del estómago, y del mesodermo, la membrana interna que recubre grandes cavidades como cardíaca, pulmonar, abdominal. Bien, ¿cuáles son las funciones del tejido epitelial? Las funciones del tejido epitelial tenemos que van a
ellas van a tapizar cavidades. ¿Y a qué me refiero con esto de que van a tapizar cavidades? Bueno, puedo dar algunos ejemplos, como pueden ser que van a tapizar lo que vienen siendo las pleuras, el pericardio, los pulmones, el peritoneo. Van a formar glándulas y también van a tapizar superficies. No es lo mismo tapizar cavidades que tapizar superficies. Un ejemplo clarísimo de esta función de tapizar cavidades, pues tenemos a la piel, ¿no? Este epitelio se encarga de tapizar. Bueno, aquí tenemos una micrografía. Aquí podemos observar a lo que es el tejido epitelial, quedando un poco más claro, rectificando lo que acabamos de decir, que son células que están muy interrelacionadas entre sí. Aquí vemos, pues no hay espacio alguno que las separe, están muy unidas. Aquí tenemos una tensión con hematoxilina y eosina. Y bueno, algo que me gustaría también comentar es que pues de los videos de laboratorio que hemos visto, precisamente el video de que se nos encargó un ensayo, ahí nos mencionaba que pues esta tinción de hematoxilina y eosina es la tinción más utilizada en los laboratorios de histología patológica. Y pues nada, aquí vemos el núcleo de un color moradito, violeta. Aquí vemos como está el núcleo bien delimitado. Todo lo rosa que vemos alrededor vendrían siendo lo que es el citoplasma. Entonces esto es el tejido epitelial. Esto que se ve por aquí debajo ya vendría siendo el tejido conjuntivo. Entonces, muchas células juntas, una al lado de la otra, van a formar un epitelio. ¿Cuáles son las características del epitelio? Bueno, vamos a escribir 3 características y una que se le agrega una más, que entonces vendría siendo la cuarta característica. La primera es acerca de la cohesión. ¿Y qué es la cohesión? Bueno, la cohesión se refiere o hace alusión a que las membranas, las células, van a estar adheridas entre sí, muy unidas, como ya lo hemos visto. Son uniones intercelulares, entonces eso ya nos quedó un poquito claro, pero es parte de sus características. La segunda característica nos habla acerca de la polaridad y que va a tener este tejido epitelial 2 polos. También va a ser una polaridad que va a tener 2 funciones, tanto morfológica, tanto funcional. En lo morfológico, que es como de su estructura, retomando esto de polaridad, bueno, nos hace alusión que va a tener 2 polos, una superficie apical, también denominada región libre, que es esta que vemos por acá. Esta se va a encontrar normalmente virando hacia la luz o hacia la cavidad a la que está revistiendo. Y también quedar claro que aquí me refiero con la luz. Vamos a poner un ejemplo. Si este epitelio se encuentra revistiendo una cavidad, por ejemplo la tráquea, entonces supongamos que la tráquea es una manguera. Todo lo que se encuentra alrededor pues es el tejido epitelial que está recubriendo esta tráquea, y lo que hay por dentro de la manguera es espacio vacío, ese espacio por donde pues circula el agua. Entonces ese espacio, ese hueco que queda adentro, se le denomina normalmente la luz. Y pues eso es a lo que me refiero con que la superficie apical va a estar mirando hacia la luz, porque supongamos que aquí está como el círculo, aquí está como que la parte que está revistiendo. Entonces en dado caso que no fuera así, bueno, pues también está en esa dirección. Va a tener una región lateral, que es toda esta que vemos por acá, y va a tener una región o superficie basal. Esta va a estar siempre adherida a lo que es la membrana basal, que delimita el epitelio y el tejido conectivo subyacente. La membrana basal es simplemente una membrana, eso es como una barrera, una tira que se encuentra por aquí debajo de la superficie basal. Esta es la membrana basal. Ahorita más adelante la vamos a encontrar en otra imagen quizás un poco más clara, pero eso es lo que vendría siendo la membrana basal. Entonces, esta es una célula epitelial aislada, o sea, solita, para que podamos observar sus partes. Superficie apical por arriba, normalmente mirando hacia la luz.
una región lateral pues porque está a los lados, y la superficie basal. Y bueno, basal también, la palabra viene de base, entonces por eso región basal, que está aquí, vendría a ser la membrana basal. Y todo esto pues ya tendríamos aquí lo que es el tejido conectivo. Aquí tenemos de nuevo una micrografía en donde podemos identificar pues las distintas superficies, simplemente pues observando sus características. Aquí en esta parte de acá podemos observar que tenemos a la zona apical. Y bueno, aquí presenta especializaciones de membrana, que son estas tiritas que vemos por acá. Estas son las especializaciones de membrana denominados cilios, pero pues cabe recalcar o decir que pues no siempre se presentan estas especializaciones de membrana. Esto depende del lugar en donde se encuentran y pues también la función que vayan a cumplir en el sitio en donde estén. Pero pues en esta micrografía sí se observa. Entonces esta es la superficie apical. Vamos a poder orientarnos, ya que sabemos que va a estar mirando hacia la luz, que es la parte blanca. Esta parte blanca es denominada luz. Y la basal se encontrará junto a la membrana basal, que es de un color rosa concentrado. Esta es la membrana basal que yo les digo, que se encuentra de un color rosa más concentrado. Entonces por arriba de la membrana basal está la superficie basal. Aquí tendríamos la superficie lateral de cada una de las células, aunque como están muy unidas en esta micrografía no se puede observar, pero pues superficie apical, superficie basal, membrana basal, y todo esto que vemos por acá pues ya vendría siendo lo que es el tejido conectivo. Este tejido conectivo contiene colágeno de tipo 4 y proteoglucanos, y su función pues va a ser de anclaje y de sostén a la superficie basal. Eso es lo que va a hacer este tejido conectivo. Ahora, bueno, ya dijimos sus características. Para tener una superficie basal que va a estar adherida a la membrana basal, como ya lo vimos. La cuarta característica, también muy importante, es que los epitelios van a ser avasculares. ¿Y qué quiere decir que es avascular? Bueno, pues precisamente que no tiene vasos sanguíneos, que no va a estar irrigada. Y es importante porque siempre acompañando a un tejido epitelial estará debajo el tejido conectivo, y este es quien se encargará de permitir que se inserten los vasos sanguíneos que van a nutrir a estos epitelios. Entonces, la función principal o la función designada para vascular, para insertar vasos sanguíneos, pues es la del tejido epitelial. Por eso es la del tejido conectivo. Por eso es que este tejido epitelial pues es avascular. Sin embargo, pues hay una excepción, como en todo siempre hay excepciones. Este es el caso del epitelio que reviste el oído medio. Esa es la única excepción. Pero pues en general todos los epitelios tienen la característica de ser avascular. Llegamos al punto de la clasificación de los epitelios. Vamos a tener la clasificación de epitelios de revestimiento. Este epitelio de revestimiento tiende a formar barreras selectivas entre lo que es la luz de un órgano y el tejido conectivo que sigue, lo que hará que estas células epiteliales que tenemos por acá van a decidir lo que pasa y lo que no pasa hacia el tejido conectivo, que es el que se encuentra por acá. Y pues a su vez el tejido conectivo lo va a transmitir hacia la sangre, pero pues entonces este epitelio de revestimiento tiene esa función de formar barreras selectivas. Otra clasificación es el epitelio glandular. Y bueno, para el epitelio de revestimiento tenemos ciertos criterios a seguir. Y el primero es el número de capas, que nos dice que dependiendo del número de capas se va a clasificar en simple o estratificado. Simple va a mencionar a que si pues es una sola capa se va a denominar simple. Si es estratificado, pues de 2 capas en adelante. El segundo criterio, la forma de las células. Dependiendo de su forma, van a ser cúbicas, va a ser epitelio plano o cilíndrico. Las especializaciones de la superficie apical, que pueden ser cilios, heterocilios o microvellosidades, y la presencia o ausencia de la queratina. En la imagen
que tenemos a continuación vamos a identificar estos criterios ya mencionados. El primer criterio, de acuerdo al número de capas, se pueden clasificar en simples o estratificados. Y bueno, como vemos en estas primeras tres imágenes de por acá, estas tres presentan una sola capa de epitelio. Por eso es que todas estas vendrían siendo epitelio simple. Ahí estamos cumpliendo el primer criterio. Aquí pues son más de una capa, más de dos capas, por eso es que es estratificado. Aquí en la primera imagen tenemos una sola capa de células, por eso volvemos a decir que es simple. Y pues el segundo criterio nos dice que dependiendo a las células, a la forma de sus células, es que se va a clasificar en plano, cúbico o cilíndrico. ¿Qué forma de células vamos a tomar en cuenta? Bueno, las células que se encuentran en la parte superficial, es decir, en la parte que se encuentra por aquí arriba. Entonces, estas células de acá arriba nos van a decir si va a ser plano, cúbico o cilíndrico. Y como observamos aquí, pues estas células se ven planas. Por lo tanto, este es un epitelio simple, plano. Aquí dice escamoso. Escamoso es lo mismo que decir plano. Entonces, simple, plano. La segunda imagen, simple también, porque tiene una sola una sola capa de células epiteliales, pero su forma, como la vemos aquí, es cúbica. Entonces vendría siendo epitelio simple cúbico. En la tercera imagen vemos unas células altas y con pues forma cilíndrica. Por eso podemos decir que es un epitelio simple cilíndrico. Aquí tenemos también epitelio simple escamoso, que vendría siendo plano, epitelio simple prismático o cúbico, que es cubo cilíndrico, que es lo mismo. Y bueno, ahora vamos con el estratificado. Dijimos que si hay dos capas o más, se va a denominar estratificado. Para decir si un epitelio estratificado es plano, cúbico, cilíndrico, pues también utilizamos la misma criterio, tomar en cuenta la forma de sus células superficiales. El primero que tenemos por acá es que es un epitelio estratificado escamoso, lo que vendría siendo plano porque tiene células planas. Y aquí también entra ya el cuarto criterio, que nos dice que es escamoso no queratinizado. ¿Cómo percibimos la presencia de queratina? Bueno, pues aquí al menos en estas imágenes ilustrativas tenemos una presencia de una lámina que recubre por encima. Entonces aquí ese sería un epitelio estratificado plano queratinizado. Aquí tenemos un plano no queratinizado. También tenemos un ejemplo de un estratificado. ¿Por qué estratificado? Porque tiene más de una capa. Esta tiene tres capas. Y pues cilíndrico, ¿por qué? Pues por la forma de sus células superficiales. A su vez también vamos a tener dos tipos especiales de epitelio, que es el transicional o de transición, y otro que es el pseudoestratificado que tenemos por acá. El transicional es fácil de reconocer, ya que sus células más superficiales tienen una característica de una cúpula, como redonditas, como de la cúpula de la iglesia. Y este tipo de epitelio es típico normalmente en lo que son las vías urinarias. Ahí vamos a encontrar este tipo de epitelio transicional, en lo que es pues en los uréteres, la vejiga, y tiene la característica de que puede pasar de ser ya sea estratificado cúbico a estratificado plano. Por eso es que vemos aquí que está cúbico y aquí está pues distendido plano. Aquí tenemos otra imagen del epitelio de transición. Dijimos características, sus células superficiales en forma de cúpula. La otra clasificación de epitelio es el epitelio pseudoestratificado. Aquí tenemos otra imagen del pseudoestratificado. Este epitelio, bueno, al parecer tiene más de una capa, pero no es así, ya que todas las células van a tocar la superficie basal, es la que está por acá, pero no todas van a tocar la superficie apical. Entonces no se puede decir que tiene más de dos capas, pero da la apariencia de que sí es así. Por eso es que es
casi estratificado y recibe el nombre de pseudoestratificado, porque tocan la parte basal, pero no todos tocan la apical. ¿Por qué los epitelios van a ser simples o estratificados? ¿Cuál es la función de que sean simples o estratificados? Bueno, un epitelio simple, y vamos a poner aquí el ejemplo de los alvéolos, es para que tenga una sola capa, dijimos que es simple. ¿Por qué? Porque permite el intercambio gaseoso al ser una sola capa y plana, facilita el intercambio de gases. ¿Por qué? Porque si fuera estratificado, pues quizás fuera más difícil ir atravesando capa por capa para este intercambio de gases que tienen la función los alvéolos. Por eso es que es simple. Estratificado. ¿Por qué es estratificado? Bueno, ese epitelio estratificado se encuentra mayormente en superficies del organismo que están expuestas al medio ambiente, a lo que es la fricción, y sirven pues como protectores de este mismo medio ambiente de agentes físicos o microorganismos. Por eso tenemos el ejemplo de la piel, ¿no? Pues la piel está expuesta a diferentes cosas del medio ambiente, agentes físicos. Y otro ejemplo, la cavidad oral, el esófago, la faringe y la vagina. Y aquí tenemos pues una micrografía de, aquí vendría siendo un alvéolo y pues aquí vendría siendo la faringe. Bien, en esta imagen que tenemos podemos distinguir diferentes tipos de epitelio y pues vamos a analizarlos, quizás para que con los ejemplos también nos quede más claro, entendamos o sepamos distinguir. Aquí encontramos esta parte blanca que dijimos que se denomina luz. Aquí están las células epiteliales. Vemos que si es una sola capa, de acuerdo a los criterios que dijimos, entonces lo convierte en plano, entonces en simple. Entonces este vendría siendo un epitelio simple. La segunda característica que nos dice que la forma de sus células, bueno, pues esas células tienen forma cúbica. Por eso es que, bueno, en esta primera imagen, en la imagen A, vamos a decir que tenemos un epitelio simple cúbico. Por aquí vendría siendo la membrana basal y todo esto pues el tejido conectivo. En la imagen B, imagen C, imagen D y ya.